Hola, estimado estudiante. Reciba un cordial saludo de mi parte. El día de hoy les traigo lo que es la estructura secuencial. Antes de comenzar este tema, tenemos nosotros que definir lo que es un algoritmo. Recordando que el algoritmo es una serie de pasos, los cuales contienen las diferentes partes como son entrada, proceso y salida de resultado. ¿Qué es un algoritmo de tipo secuencial? Este tiene características de que todos los pasos que forman siguen una determinada secuencia para ejecutar sus procesos. De ahí viene la parte secuencial o lineal. Estos tipos de algoritmos, recordemos que siempre tienen un inicio o un fin, es una parte de las características que tienen ellos. Así, en el caso del secuencial, incluye lo que son las acciones. En este caso, el ejemplo tenemos nosotros acción 1, acción 2, acción 3, acción n. Quiere decir que si no ha terminado la primera acción, no puede seguir la acción número 2. A continuación encontramos unos ejemplos. Estos ejemplos que tenemos acá son dos. Uno que es usando suma, ¿verdad? Los cuales para poder realizar una suma necesitamos dos valores. Esos dos valores están asignados hacia una variable. En este caso vamos a definir tres variables, A, B y C. A y B son los números que vamos a ingresar y C son el proceso que va a obtener de esa variable. En este caso observamos nosotros que la declaración de las variables se hace como definir A, B, C como reales. Recordemos que entre los tipos de datos que tenemos nosotros en la programación tenemos de tipo entero, de tipo reales, tenemos de tipo caracteres y de tipo lógico. En el caso de las entradas de los datos, manda a solicitar lo que es el primer número, leemos la variable A, ingresar el segundo número, leer la variable B, y por último la parte del proceso de esa variable. Ese proceso va a ser que C va a recepcionar el valor de A más B. Luego vamos a escribir lo que sería el resultado en la variable C. Entonces, por ejemplo, si el usuario ingresa en la variable A un 20 y en la variable B ingresa un 30, automáticamente en C va a ser asignado el 20 más el 30, obteniendo un 50. Quiere decir que el resultado va a ser 50 como salida, basado al proceso de la suma. En otro ejemplo que tenemos por acá es el sueldo a pagar. En el caso del sueldo a pagar, tenemos que van a ser validadas las horas extras y así como los pagos por hora. Para esto se definen lo que serían las siguientes variables de tipo real. Por ejemplo, tenemos salario, extra, HE, PH y total. En el caso de los valores que van a ser recepcionados o lo que van a ser ingresados es leer el salario, leer la hora extra y leer el pago por hora. Al final hacemos el proceso. El proceso va a ser que la hora extra van a ser calculados de la siguiente manera: HE por PH. Eso me va a dar el valor de horas extras. Y luego el total que vamos a obtener. Ese total va a ser el salario más las extras que salen de esta variable que tenemos por acá llamada extras. Luego vamos a sacar o hacemos la salida. En este caso me dice que el sueldo del empleado es el salario que él ingresó. En este caso recordemos que el usuario ingresó un salario, luego manda a sacar ese valor acá en su salida. Posteriormente tenemos lo que serían las horas extras y esas horas extras van a ser las que son pagadas basado a las horas que realizó el usuario o el trabajador. Posteriormente lo que va a salir es el total a pagar con la variable llamada total. La variable total va a contener el valor o el total a pagar de ese usuario. Esos dos ejemplos son de tipo pseudocódigo. Estos mismos ejemplos nosotros los podemos ver representados acá como diagrama de flujo. Observemos que en el diagrama de flujo, cómo se definen las variables, cómo tenemos nosotros lo que es el ingreso. En este caso dice ingrese el primer número. Ese primer número observamos una flechita hacia afuera, eso significa que es una salida. En el caso donde está la variable, que en este caso es A, observamos que hay una flecha que está hacia adentro, eso significan entradas. En el caso, por ejemplo, donde es el proceso, hay una asignación donde C asigna A más B. Y esto que observamos acá donde dice salida de resultado o proceso de variable, esos son los comentarios que puede tener un lenguaje de programación o un ejercicio que estemos realizando nosotros en un algoritmo.
Recordemos que nosotros en estos algoritmos vamos a realizar lo que son o lo vamos a realizar en el lenguaje de programación PCI, que este prácticamente lo que va a hacer es darme lo que son la parte de los algoritmos, que sería diagramas de tipo diagramas de flujo y también de tipo pseudocódigo. A continuación realizaremos dos ejercicios. Estos ejercicios va a ser lo siguiente: realizar e imprimir la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit, obteniendo el cálculo de grados Celsius, centígrados y de grados Fahrenheit, que se va a generar a partir de la siguiente fórmula. Observamos ahí que los grados Fahrenheit va a ser igual a 1.8 por los grados Celsius ingresados por el usuario más 32. Eso nos va a dar el resultado de lo que vamos a obtener según los grados Celsius que va a tener de entrada, para obtener los grados Fahrenheit que va a ser su salida. Otro ejercicio es: una farmacia aplica un precio de descuento del 10% a un medicamento. Para hacer este programa debemos de ingresar el costo del medicamento y luego va a calcular su descuento y su precio final. Para estos ejercicios lo estaremos realizando ahorita utilizando el software de PCI. En el caso de trabajar lo que sería nuestro algoritmo en el lenguaje de PCI, tenemos nosotros que vamos a configurar nuestros perfiles en opciones de lenguaje. Primero la opción configurar, opciones de lenguaje, opción perfiles, y ahí en la opción perfiles vamos a buscar nosotros el de Universidad Central de Nicaragua, UCN. Damos a aceptar para que todos tengamos el mismo tipo de algoritmo que vamos a trabajar o la misma sintaxis que vamos a tener. En este caso nos pide que vamos a imprimir, dice, lo que son los grados Fahrenheit. Entonces, primeramente vamos a declarar lo que sería la única recepción que tenemos nosotros son los grados Celsius que son ingresados por el usuario, y luego vamos a trabajar o vamos a obtener lo que serían los grados Fahrenheit. Entonces, para esto vamos a definir lo que son las variables. Vamos a escribir Celsius y vamos a tener lo que sería Fahrenheit. Vamos a utilizar Fahrenheit. En el caso de los grados Fahrenheit, tenemos acá también, recordemos que hay diferentes tipos de valores. Recordemos que lo vamos a tener que definir y tenemos los 4 tipos: carácter, entero, lógico y real. En este caso vamos a trabajar lo que sería como real, para que podamos obtener lo que son valores de tipo decimales. Vamos a decir la opción escribir y le vamos a decir al usuario que ingrese los grados Celsius a convertir. Cerramos comillas y punto y coma al final. Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer la variable. Bueno, en este caso la variable dice que se llama Celsius. Vamos a leer la variable Celsius, que ya la tenemos declarada. Una vez que ya hemos tenido la variable Celsius, vamos a lo que sería Fahrenheit. Entonces, para poder trabajar lo que sería Fahrenheit, tenemos acá la variable Fahrenheit, va a ser igual a la fórmula que tenemos acá, que sería 1.8 multiplicado por los grados Celsius. En este caso se llama Celsius la variable, más 32, que es parte de la fórmula utilizada, y un punto y coma al final. Si ustedes observan, en el caso de PCI, tenemos nosotros que termina la instrucción con el punto y coma. Si yo no tuviese ese punto y coma, entonces me marca error y me dice falta un punto y coma. Entonces tenemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: haremos la salida. ¿Cuál es la salida? La salida es la siguiente, que vamos a decir escribir los grados Fahrenheit son, cierre comillas doble ante, a dar un coma, y vamos a poner la variable que en este caso se llama Fahrenheit.
que tenemos acá y punto y coma al final. En este caso, esa conversión donde dice Fahrenheit sería el proceso del algoritmo. Y en el caso siguiente, que aquí es esto que tenemos acá, sería la entrada. La entrada de datos, tenemos el proceso y la salida de resultados. Una vez que ya tenemos ahí esa salida, lo vamos a ejecutar y le vamos a decir lo siguiente. En el caso de los grados Celsius, es lo que vamos a ingresar. Vamos a ingresar acá los grados Celsius. Entonces le voy a decir que 100 grados Celsius en grados Fahrenheit son 212, ¿verdad? Entonces con eso llegamos nosotros a dar solución a este primer algoritmo. El siguiente algoritmo es relacionado a una farmacia en el cual recibe un precio de un medicamento y le aplicamos un 10% de descuento. Entonces para esto necesitamos conocer, vamos a definir lo que sería la variable de tipo producto, que sería el producto del medicamento que va a ser ingresado, la variable llamada descuento que vamos a tener y el precio final. Vamos a llamarle P final. Esto lo vamos a obtener nosotros como valor de tipo real, porque en el caso del descuento son puntos decimales y vamos a obtener valores que sean de tipo decimales en la parte de nuestro precio final. Vamos a escribir y en este algoritmo vamos a solicitar como entrada ingresar el precio del medicamento. Una vez que hemos ingresado el precio del medicamento, en la parte de salida vamos a leer lo que sería prod, la variable prod. Una vez que ya hemos ingresado ese valor, procedemos a la parte de proceso. En el caso del proceso sería lo siguiente. Primeramente me pide el descuento. Entonces la variable de descuento va a ser igual a lo que tengo por producto multiplicado por el 10%, que equivale a 0.10, que sería ahí. De esta manera yo estoy obteniendo el descuento. Ahora, posteriormente vamos a obtener el precio final. En el caso del precio final va a ser, en el caso de mi producto, cuánto vale, menos lo que voy a descontar. Tenemos acá ya el precio final va a ser igual al producto menos el descuento. Haremos la salida. La salida tendrá lo siguiente. Vamos a escribir para empezar lo que es el precio del medicamento que fue ingresado por el usuario. Voy a hacer la salida. Ese se llama prod. Punto y coma. También voy a escribir lo que sería el descuento. En el caso del descuento voy a mandar a llamar la variable DTO, que sería ahí. Ahora haremos lo siguiente. Vamos a escribir para obtener lo que sería el precio final. En el caso del precio final vamos a obtener lo que sería nuestra variable P final, punto y coma al final, y ya con eso nosotros vamos a obtener lo que nos están pidiendo en este ejercicio. En el caso del proceso, acá le podemos decir que se llama prod DTO, le vamos a poner prod DTO, que sería haciendo referencia al ejercicio que estamos trabajando. Voy a darle play para ejecutar y vamos a obtener lo siguiente. Ingresar el precio del medicamento. Vamos a suponer que el medicamento vale 100 Córdoba, el descuento de ese medicamento va a ser de 10 y el precio final va a ser de 90, ¿verdad? Entonces esto estaríamos haciendo el resultado, obteniendo el resultado de lo que sería lo indicado en nuestro ejercicio, ¿verdad? Para poder hacer la representación de este pseudocódigo, puedo utilizar acá en mi software de PC lo que es el diagrama de flujo. Doy acá, diagrama de flujo,
y observamos nosotros el resultado que vamos a obtener basado a ese tipo de diagrama. Observemos el diagrama que ya fue generado por nuestro pseudocódigo. Si nosotros observamos acá, tenemos el ingreso del producto o del medicamento, tenemos lo que son el proceso de las variables y por último la salida. También podemos ejecutar o podemos hacerlo por medio de una secuencia de pasos, que es lo que tenemos nosotros de manera secuencial. Estamos ahí en esos piececitos que tiene para hacerlo de manera secuencial. Observamos que manda a leer el producto, yo le digo o el medicamento que vale 100, doy enter y continúa a leer, hace el proceso y por último comienzan las salidas, ¿verdad?, que tenemos ahí. Ok, con esto hemos finalizado lo que es nuestro video tutorial relacionado a lo que son los algoritmos de tipo secuenciales.